Buen día, que el Señor los bendiga. Gracias a Dios que comenzamos una semana laboral y qué mejor manera de hacerlo que leyendo y meditando en su palabra. Me da mucho gusto compartir con usted hoy una reflexión que creo que va a ser de bendición para su corazón. La hemos titulado La casa del alfarero y está basado en el libro de Jeremías, el capítulo 18, los versículos del 1 al 6. Jeremías 18, versos del 1 al 6. Acompáñeme en esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El libro de Jeremías fue escrito en un momento muy crítico de la historia del pueblo de Israel. Hacía 150 años antes aproximadamente que el pueblo del norte, la nación del reino del norte, cuya capital era Samaria, fue conquistada por los asirios, y prácticamente toda la población o exterminada o transportada hacia el norte a tierras muy lejanas, y prácticamente había quedado desolada esa región de la Palestina de aquella época. Gracias a que el Señor tuvo misericordia del pueblo del sur, el pueblo del sur fue librado de esa tragedia porque habían sido más fieles al Señor y habían logrado subsistir a ese ataque de los asirios. Sin embargo, eventualmente el pueblo del sur siguió corrompiéndose más y más, a pesar de que hubo buenos reyes como Ezequías, como Josías. Finalmente hubo reyes malvados que pervirtieron totalmente al pueblo, y además el pueblo por sí mismo se corrompía más y más, aún en medio de buenos reinados, hasta que finalmente, como dice la misma palabra, ya no hubo remedio. Y entonces, en esta época, cuando el pueblo de Judá estaba siendo amenazado por la conquista ahora de los babilonios, es que Jeremías ejerció su ministerio. Jeremías fue un profeta que le tocó una época muy difícil, una época de conquista por parte de un pueblo pagano, cruel, que eran los babilonios, una frialdad hacia Dios de parte del pueblo de Judá, que viendo la tormenta inclinándose hacia ellos, no se arrepentían, como dicen el dicho común: ven la tempestad y no se hincaban. Seguían ellos ensoberbecidos y adorando a sus ídolos falsos. Y es en medio de ese periodo tan tremendo donde el mismo Jeremías enfrentó mucha confrontación, valga el pleonasmo, con toda la gente de su nación que no atendían a su llamado de volverse a Dios. Es en este periodo que Jeremías ejerce este ministerio. Un periodo muy complicado. Jeremías derramó muchísimas lágrimas, tuvo muchísimas privaciones. Fue un hombre que ni siquiera pudo formar una familia porque pues le tocó tiempo de guerra. De hecho, algunos le llaman el profeta llorón porque varias veces se registran sus lágrimas de dolor por su pueblo que no hacía caso. Pero más que un profeta llorón, yo creo que Jeremías fue un profeta de fe, un profeta perseverante que luchó y siempre recurrió a Dios por consuelo. Lo invito y lo animo a que lea este libro, que es un libro de guerra, pero no una guerra física, sino una guerra espiritual entre un hombre valiente y un pueblo obstinado. Y dentro de esas profecías, dentro de esos mensajes que Dios le daba a Jeremías, encontramos que resuena por todas las edades. Y este mensaje lo hemos llamado la casa del alfarero, basado en esta ilustración que usó Dios para mostrar a Jeremías, a su pueblo y hoy a nosotros, cómo Dios obra en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo.
Se habla de que Dios le dice a Jeremías: te voy a dar un mensaje para este pueblo que está rebelde, que está obstinado. Ve a la casa del alfarero y ahí yo te mostraré lo que quiero que le digas. Y llega Jeremías y sin decir nada empieza a ver la obra, el trabajo del alfarero. Usted sabe que los alfareros, más en aquella época, tenían una especie de rueda que hacían girar delante de ellos para ir moldeando el barro. Ellos tomaban una pieza de barro sin forma y lo colocaban sobre la rueda, y al irle dando vueltas e ir trabajándolo con sus manos de manera muy artística, de una manera bastante experta, perita, una manera entrenada, sensible, le daban forma a ese barro poco a poco hasta que lograban obtener esas vasijas que luego podían vender y tener un fin, una utilidad práctica o tal vez una utilidad ornamental. Bueno, cuando está viendo la obra del alfarero, nota que de pronto esa vasija que se estaba formando se descompone en las manos. Yo creo que a usted le ha tocado ver eso, como de pronto al estar girando el barro, por alguna imperfección del barro, alguna piedra o algo que está ahí, de repente el barro se echa a perder y pierde su forma y ya no cumple el diseño original que se le había asignado. Pero él observa cómo el alfarero la vuelve a poner el mismo barro, y con ese barro vuelve a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es decir, ese barro tuvo una segunda oportunidad, fue rehecho para cumplir el propósito que había sido pensado para él. En las manos de ese alfarero se convirtió en otra vasija, incluso dice mejor, como él le pareció mejor hacerla. Y aquí le dice Dios a Jeremías, basado en eso que él acaba de observar: ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes? ¿No serán ustedes como barro en mis manos, que se dejen moldear y que se dejen trabajar, y que si se han descompuesto yo los pueda volver a rehacer? Obviamente la respuesta es que sí. El Señor es el alfarero por excelencia y nosotros somos barro en sus manos. Y quiero extraer de esta ilustración, de este mensaje de Jeremías que dio a su pueblo, 4 reflexiones importantes para nuestra vida de hoy. En primer lugar, nunca olvidemos que somos vasijas de barro. Somos barro frágil, barro simple, barro sencillo. Ante la grandeza y la majestad de Dios, no somos comparables en grandeza. Y vaya que Dios nos dio un honor muy importante, nos hizo el principal ser de su creación, como dice el Salmo. En Salmos dice que Dios nos hizo la corona de su creación. Somos poco menor que los ángeles en honra y gloria, y todo lo sujetó bajo nuestros pies. Pero aún así no dejamos de ser barro. Nuestras mejores obras, dice Isaías, son trapos de inmundicia. Delante de Dios no tenemos derecho a presentarnos como algo de que jactarnos. Y esta enfermedad, esta pandemia, hoy más que nunca nos ha enseñado cuán frágil es la vida humana. Toda la soberbia de la sociedad, de las familias, de las personas, de los empresarios, de los políticos, de los científicos, ha quedado rebasado por un simple virus, una partícula que ni siquiera podemos ver, y ha trastornado la salud, la economía, la felicidad, el bienestar de muchísima gente. Si no seremos barro, claro que sí. Y nunca debemos de olvidar que somos barro, que somos polvo, y que del polvo hemos sido creados. Que eso nos dé humildad para presentarnos delante del alfarero, no con reclamos, no con ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo así? ¿Quién te dio el derecho? Nosotros somos simplemente barro en sus manos. Pero eso es algo hermoso también de apreciar, y déjeme decirle por qué. Porque puede ser que nosotros nos estropeemos como esta vasija que se estaba formando. Dios está queriendo hacer algo grande en cada uno de nosotros. La gran bendición es que no somos barro tirado en el piso, no somos barro desechado, somos barro en las manos del alfarero, del que creó el universo, el que creó el cosmos, las galaxias, la naturaleza, el que creó nuestro cuerpo. No somos barro
que está desechado por cualquier lado. Y a veces puede ser que aún en sus manos, como pasa en esta ilustración, nos echemos a perder. Porque así como el barro tiene piedras, tiene irregularidades, tiene defectos, tiene zonas que no están firmes, puede ser que algo de eso aflore y nos eche a perder aún en las manos de Dios. Debemos de ir quitando de nuestra vida todas aquellas imperfecciones que se llaman pecados, vicios, malas costumbres, malos hábitos que nos echan a perder en las manos del alfarero. Ayudémosle al alfarero, ayudemos a que haga su trabajo, eliminando en sus manos cada una de esas cosas que nos alejan de Él. Reconozcamos cuáles son nuestros pecados, arrepintámonos de ellos, para que entonces no nos echemos a perder en sus manos. El tercer punto es que aún que el barro se echa a perder, ese barro no se desecha. Si usted es hijo de Dios y está en las manos del alfarero, esa es la gran diferencia, que usted, al ser barro seleccionado por Dios para hacer una vasija hermosa, usted ya está en las manos del alfarero, y aunque se eche a perder, Dios es el Dios de las oportunidades, Dios es el Dios de el renacer, Dios es el Dios de pactos, y Él ha hecho pacto con nosotros de no dejarnos salir de sus manos. Esa vasija que se deshace se puede volver a hacer porque está en las manos del alfarero. Si usted su vida siente que se ha deshecho, que ha sido trastornada por situaciones propias o ajenas de esta vida, de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, usted recuerde que si usted está en las manos de Dios, Dios va a hacer una vasija nueva de usted. Dios puede quitar esas piedras, esas imperfecciones, si usted se deja moldear por el alfarero, y puede volver a iniciar en el punto en el que se quedó. Esa vasija se volvió a hacer en las manos del alfarero. No está usted solo, está en las manos del Creador, que lo ama, que lo cobija, que lo moldea para su bien, porque Él quiere que tenga un propósito. Él no quiere que se quede como un barro informe, como un barro que no tiene utilidad, como algo más que está, digamos, sin ningún uso. Dios quiere hacer de su vida una obra de arte. Así que permanezca en las manos del Señor, déjese moldear por Él. Él lo va a volver a hacer. Como dice aquí, volvió y lo hizo otra vasija. Y el cuarto punto es que dice aquí que la vasija fue hecha según le pareció mejor al alfarero hacerla. Esa es una gran bendición. El Señor tiene grandes propósitos y planes para nosotros. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12. Dios siempre quiere hacer algo mejor de nosotros. De Dios, dice Santiago, descienden todas las dádivas y dones perfectos. Dios siempre tiene grandes planes. Dice también el libro de Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo tengo pensamientos de paz para ustedes, para darles el fin que anhelan. Dios siempre tiene pensado hacer algo mejor de nosotros. Cada día Él nos va moldeando, y aún a veces va a tener que quitar esas piedras que nos echan a perder, esas irregularidades, esas varas, esos ramas que nos afean y nos alteran, que son nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras cadenas del pasado, nuestras heridas, nuestros dolores. Él los va quitando porque siempre quiere hacer algo mejor de nosotros. Finalmente, Pablo utiliza esta misma ilustración en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Reconocemos que tenemos un tesoro que es la fe en el Señor, el conocimiento de la gloria de Dios, como dicen los versículos anteriores. Ese es un gran tesoro. Somos hijos de Dios, hemos sido rescatados
de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el más grande tesoro que podemos tener, pero reconozcamos que ese tesoro está en un cuerpo frágil, en vasos de barro. Pero también, como dice este mismo pasaje, estamos en las manos del poder de Dios, para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. En la medida que nosotros reconozcamos cuánto dependemos de Él y que nos dejemos moldear tranquilamente, descansando en sus manos, sabiendo que estamos en las mejores manos que podemos estar, sin preocuparnos, dejarnos que nos quite lo que nos estorba. Tal vez duela, pero sabremos que es para nuestro propio bien. Si dejamos que Él actúe y haga su obra en nosotros, la excelencia de su poder obrará en nosotros grandes cosas y terminaremos siendo una vasija, la mejor versión de nosotros mismos en las manos del alfarero. Permítame orar en esta noche. Padre Santo, bendito Dios, gracias, Padre, por tus manos maravillosas que nos tomaron del suelo, del barro que está suelto, Padre, y nos dieron una oportunidad, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre, y nos pusiste, Señor, en tu camino, Señor, y nos estás moldeando con tus manos amorosas, poderosas, Padre, sanadoras, también, Señor, que nos corrigen y nos disciplinan, Padre, pero siempre con tu amor, Padre. Te rogamos, Señor, que podamos ser barro, Señor, dócil, Señor, que no te preguntemos ¿por qué me estás haciendo así o asá? ¿Por qué me estás quitando esto que para mí es algo importante, cuando tal vez es algo que nos está estorbando para dejarnos convertir en la forma que tú quieres que tengamos, Señor? Ayúdanos, Padre, a amarte y a dejar que tus manos de amor moldeen nuestras vidas, Padre. Que podamos, Señor, ser vasijas de barro, hechas a la mejor forma que tú has dispuesto para nosotros. Oro por todos los que escuchan este mensaje. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.